mensaje de hoy se titula El triunfo de la cruz y estamos en Colosenses 2 del 11 al 15 y esta parte es muy interesante porque esta es la parte, estamos entrando en la parte más polémica de la carta. Hace un par de semanas vimos que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, que los pensamientos de los gnósticos no se ajustaban en lo que la Biblia nos decía, y hoy la cosa va a tener un carácter un poquito más judío, porque no sé si recordáis que os comenté hace varias semanas, hace 2 semanas, que la herejía colosense, es decir, esa mezcla de herejías que estaban rondando por allí, por la ciudad, tenía que ver con aspectos filosóficos de los gnósticos, pero también tenía algunos componentes de los judíos, un poco del legalismo de los judíos. Y eso no es algo que ocurriese solamente en Colosas. A mí hoy en día me da hasta un poquito de miedo a veces que hay ciertas ramas de aquellos que se hacen llamar protestantes o evangélicos que están empezando a volver a todo ese tipo de cosas y nos empiezan a hacer preguntas como la siguiente: si debemos guardar la ley mosaica junto a la circuncisión. ¿Qué os parece? ¿Deberíamos hacerlo? ¿No deberíamos hacerlo? Los hombres obviamente dicen que no, ¿no? Todos los hombres. Es curioso que en pro de esta postura mucha gente menciona varios argumentos interesantes de ver, la verdad, y he puesto solamente un par de ellos, los más importantes, los más claros quizás. Uno de ellos, muy obvio, es que Jesús guardó la ley. Jesús guardó la ley, ¿no? Jesús se circuncidó, Jesús hacía las fiestas, Jesús daba el diezmo como impuesto y todo ese tipo de cosas. Además Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Uy, a lo mejor te puedes quedar un poco así diciendo, ¿cómo respondo a eso? Pero además es que hay otro pasaje muy interesante. Venid conmigo a Hechos 16, antes de ir a Colosenses, vamos a ir a Hechos 16. Y a veces te sacan un pasaje que ya os digo que uno, así a primera vista, puede no sacarle una buena explicación, ¿no? Y dice, Hechos 16, del 1 al 3, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Oye, si Pablo estaba tan en contra de la circuncisión, ¿por qué circuncidó a Timoteo? Y entonces te traen un poquito este tipo de cosas, te hacen dudar, y te encuentras en una diatriba en la cual no sabes muy bien cómo salir. No sabes muy bien cómo salir, y al no saber muy bien cómo salir, a veces nos quedamos un poco impasibles, no sabemos cómo responder, y entonces ahí se queda la cosa. Y ellos avanzan y avanzan y avanzan, y terminan quizás sorprendiendo a más gente de la que deberían, convenciendo a más gente de la que deberían, y haciendo cosas que al final no viene en la palabra del Señor. Pero yo hoy vengo a sugeriros, mejor dicho, no yo, la palabra del Señor hoy viene a sugerirnos que nosotros no debemos de hacer estas cosas. Ya veo a los hombres respirando un poco más aliviados, ¿no? No debemos de hacer este tipo de cosas. Y yo creo que es necesario que cuando estudiemos este pasaje de Colosenses entendamos el contexto y el componente judío que se da dentro de este pasaje, ¿vale? De hecho, tanto es así que va a haber varios elementos, 2 en concreto, que van a estar luchando en contra de esta herejía que se daba en Colosas, de estos elementos judíos. El primero de ellos, la primera parte del pasaje, se va a dividir nos va a hablar de la transformación que nosotros tenemos en Cristo. Esa es la primera parte del pasaje. Pero es que la segunda parte del pasaje tiene que ver con la cruz de Cristo, y lo he querido poner de esa manera para que visualmente se vea claro que la cruz de Cristo va a ser el fundamento sobre el cual nosotros vamos a ser transformados. La cruz de Cristo va a ser la base sobre la cual Cristo puede efectuar nuestra transformación.
Y aunque empezamos por arriba y no por abajo, yo quiero que lo veamos de esta manera y que lo tengamos en mente de esta manera. Primero vamos a ver las consecuencias y después vamos a ver la causa, ¿vale? Pero volviendo al tema de la circuncisión, ahí os he puesto los utensilios de tortura, no sé ni cómo decirlo, pero ahí están. Y era muy común que en esta época había mucha gente que estaba hablando de si quieres ser salvo en Cristo Jesús, tienes que circuncidarte, ¿verdad? Y esto es un problema que Pablo trata una y otra vez en las Escrituras. Pero antes de ir al versículo aquí, me gustaría volver al libro de Hechos. ¿Por qué? Porque esto es parte de la historia de la iglesia. Hechos 15, capítulo 1. Para que veáis que lo que vivimos nosotros hoy en día ya fue un problema que los cristianos del primer siglo tuvieron que tratar. De hecho, fue tan grande el problema que hicieron el primer concilio, la primera reunión oficial institucional de iglesia para hablar de estos temas, de si se debía hacer o si no se debía hacer. Y dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y el versículo 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que este problema no es un problema nuevo, este es un problema muy antiguo. Pero también, no solamente el problema es antiguo, la solución es antigua. La solución ya hace 2000 años se dio en esa reunión, y Jacobo, Santiago, el hermano de Juan, se levanta y empieza a hablar de diferentes maneras, y lo que empieza a decir es que no hace falta que los gentiles guarden la ley, que se abstenga de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿verdad? ¿Nos suena eso? Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y el versículo 28 sigue hablando, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo, no solamente a la iglesia en conjunto, sino al Espíritu Santo y a la iglesia, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Pasadlo bien. Así termina la carta. Me parece gracioso como termina la carta, ¿no? Es como, bueno, que el Señor bendiga, nos vemos. Pero esta despedida es muy significativa. Nosotros no tenemos que guardar ni la ley ni la circuncisión. Y algunos dicen: bueno, Gonzalo, pero los versículos que has puesto al principio, ¿qué significan? Bueno, déjame que lo desarrolle un poquito y lo iremos viendo a lo largo de la predicación. Volvemos a Colosenses, porque quizá alguno se está preguntando: bueno, ¿y por qué estás hablando tanto de la circuncisión? ¿Por qué estás hablando tanto de la ley? Bueno, no lo estoy hablando porque yo quiera, es que el primer versículo, el versículo 11, nos habla precisamente de eso. Fijaos, vamos a leer el pasaje entero y después volvemos al 11. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fijaos cómo empieza este pasaje. Terminamos el pasaje anterior diciendo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que los gnósticos no tienen razón, que nosotros estamos completos en Cristo, que nuestra salvación está completa en Cristo. Y ahí el apóstol Pablo, ahora en el versículo 11, va a tratar uno de los problemas principales que se daban
siempre con este tipo de personas, que decían que se tenían que circuncidar. Pero fijaos qué argumentación hace Pablo. Porque Pablo obviamente sabe lo que se decidió en Jerusalén. Pero en el versículo 11 nos va a hablar de algo muy interesante. Va a dar una razón mayor, o una razón diferente, podríamos decir, a la que se dio en el concilio de Jerusalén. Dice, en él, ¿quién es él? Cristo. En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Una circuncisión que no había nadie físico que la estuviese haciendo, sino que es una circuncisión espiritual. Esta es la circuncisión que los gentiles de Colosas, cristianos, habían tenido ya en su corazón. Una circuncisión espiritual. Sabemos que eran gentiles porque el versículo 13 nos dice que estaban en la incircuncisión de su carne. Por eso sabemos que eran gentiles, en su mayoría por lo menos. Pero aún a pesar de no estar circuncidados por fuera, sí que el Espíritu Santo, Cristo mismo, había hecho una circuncisión en sus corazones. Había hecho un cambio en sus corazones. Y esta es la señal principal del nuevo pacto. ¿Sabes qué? En el antiguo pacto, una de las señales que había era el sábado, por supuesto, pero otra de ellas, y que se remonta ya al pacto de Abraham, era la circuncisión. Y tenía que ver con un tema de identidad. Tú no podías ser judío si no te circuncidabas. Y si no te circuncidabas, básicamente que no eras judío. Entonces, hasta cierto punto, es entendible que mucha gente todavía estuviese muy confusa sobre el tema. Pero el apóstol Pablo quiere dar una argumentación para que se acabe ese tipo de cosas. Nosotros ya hemos sido circuncidados de manera espiritual. Eso es lo que hemos sido. Y como no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo, tampoco tenemos la señal del antiguo pacto. El antiguo pacto, ahí tenéis la señal que es el sábado y la circuncisión. Pero antes, en el antiguo pacto la señal era externa. Ahora en el nuevo pacto la señal es interna. Un cambio de corazón, un corazón de carne, un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo, donde antes hay algo que se veía por fuera, ahora, y hay una transformación externa, ahora la transformación ocurre primero en el interior. Esa es la señal del nuevo pacto, la circuncisión espiritual, la verdadera circuncisión. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los colosenses, que vosotros ya tenéis. Dice Colosenses, vosotros ya tenéis la circuncisión espiritual. Vosotros ya habéis sido circuncidados. No solo eso, sino que hacen un símil con el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Dice, con esta circuncisión espiritual no es que haya una parte de vuestro cuerpo que se haya salido, es que vuestro viejo hombre ha sido echado fuera. Vuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Eso nos suena mal, quizás, ¿verdad? Y cuando lo vemos de esa manera, vemos que la circuncisión física al final es simplemente una sombra de lo que iba a ser la señal interna en el corazón en el nuevo pacto. Una señal que se iba a dar, ya os digo, no de manera externa, sino que se iba a dar primeramente de manera interna y después en nuestra vida se daría de manera externa. ¿Qué significa eso de que Jesús echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal o el viejo hombre? ¿Qué significa eso? Porque yo no sé vosotros, pues yo sigo luchando todavía con mi pecado. ¿Hay alguien que siga luchando con su pecado? Hoy, gracias a Enoch, que hay algunos hermanos que son honestos. Los demás sabéis que necesitáis consejería bíblica, ¿vale? Pero es curioso porque yo sigo luchando con mi pecado, pero el pasaje me dice que ese cuerpo pecaminoso carnal ha sido echado fuera mío. Pero la Biblia, cuando nos habla con respecto al cuerpo de carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza y todo ese tipo de cosas, da muchos detalles, muchas facetas. Y yo no voy a mencionarlas todas, pero quiero mencionar un par de ellas. Cuando Pablo se refiere a que Él echó de nosotros, o que Cristo echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal,
no significa que a ti no te siga costando la santidad. No significa que ahora seas perfecto. Lo que significa es que la culpa por tu pecado ha sido echada fuera tuya. La culpa por tu pecado de manera legal ha sido quitada, cortada de ti y arrancada. Y ya no hay culpa. Ya en Cristo todo eso se ha borrado, todo eso se ha quitado, todo eso ha sido echado fuera. Mi culpa, Cristo la quitó a través de su circuncisión. La circuncisión espiritual, la verdadera. Pero no solamente Cristo ha quitado nuestra culpa legal del pecado, sino que ha quitado el dominio del pecado. Esa presión espiritual que nos hacía pecar sí o sí, que no teníamos elección, en la cual nosotros ya ni siquiera queríamos buscar a Dios. Pero Cristo viene y transforma eso. Cristo viene y transforma nuestros corazones. Y lo que hace es que nos elimina ese dominio del pecado que está sobre nosotros. Quita ese dominio del pecado, ese señorío del pecado. Ahora ya no estamos bajo el pecado. Ahora estamos bajo la gracia, bajo la cobertura de Cristo. Esa es la verdadera circuncisión. Y el argumento que Pablo hace es el siguiente: si ya habéis recibido la verdadera circuncisión, la espiritual, ¿por qué debéis someteros a la circuncisión física? No tiene sentido. No tiene sentido si ya tenéis la circuncisión, la buena, la verdadera, la del corazón. ¿Por qué vais a volver a eso? Si eso era simplemente una sombra de lo que había de venir. Es como si, imagínate que tus padres son rusos. Yo no sé quién habla ruso aquí. Quizá, no sé, Alex, ¿dónde estás? Ahí está. Alex habla ruso. Imagínate que tus padres son rusos. Tú vives en España, así que hablas ruso y español, ¿no? Y tú creces y creces y te das cuenta de que usar tu ruso para ganar dinero es una buena idea, ¿no? Entonces vas a Rusia, haces un examen estatal sobre el idioma, sacas la máxima nota, eres un experto. Vienes a España, haces un examen, sacas la máxima nota, eres un experto. Y después llegas al Ayuntamiento de Málaga y quieres pues, tener un trabajo de traductor, ¿no? Lo más normal es que te convaliden todos esos exámenes que ya has hecho a nivel estatal, tanto en Rusia como en España. No tendría sentido que en el ayuntamiento te digan, oye, no, vete a tal academia que hace un examen muy particular, que solamente se da en Málaga, y hazlo allí, porque a nivel estatal no vale. Tiene que ser ahí. No tiene sentido. La idea es que se convalide, ¿no? Y de esa misma manera, esa es un poco la idea. El hecho de que nosotros ya hayamos sido circuncidados convalida el hecho de que no seamos circuncidados en la carne. Y eso es genial. No solamente, alguno piensa, bueno, genial por el dolor físico, pero no solamente por eso, sino porque a lo que apunta es que nuestra salvación en Cristo está completa. Nosotros no necesitamos añadir una pequeña cosita al Evangelio de Cristo o a nuestra fe en Cristo para que nosotros podamos ser salvos. No es como los que decían en Hechos 15 que creen en Cristo, pero también la circuncisión. No, en Cristo estamos completos. Mi salvación está completa. No tengo que hacer nada más. No puedo hacer nada más. Y cuando comprendo eso, me doy cuenta de cuál es el problema real detrás de todo eso. Así que no, hermanos, nosotros no debemos de circuncidarnos. ¿Es posible que alguien se circuncide por motivos médicos? Pues sí, no hay problema. El problema no es ese. El problema radica en que si tú, a través de la circuncisión o a través de cualquier otra cosa, crees que por hacerlo te vas a ganar el favor de Dios. Ese es el problema. Y ninguno de nosotros sea más bueno o más malo, porque al final todos a ojos de Dios somos malos. Ninguno de nosotros puede ganarse el favor de Dios. Por eso se llama gracia, porque no la ganamos, porque es un favor inmerecido, porque ninguno de nosotros puede alcanzarlo por sí mismo. Es Cristo el que nos la da. Y cuando entendemos eso decimos, mira, ni la circuncisión, ni la ley, ni el venir a la iglesia, ni el hacer ciertas cositas en mi iglesia local, ni el cantar de cierta forma, ni siquiera predicar
me va a salvar a mí del infierno. Lo único que lo hace es la gracia de Cristo. Eso es lo único que lo hace. Así que veamos, hermanos, que el problema real aquí no es la circuncisión en sí. El problema real es esa mentalidad de que puedo añadir algo a mi salvación. Y no podemos hacerlo de ninguna de las maneras. Por eso en Hechos 15 la respuesta fue contundente. Y aquí en Colosenses 2 y en muchos otros lados de la Escritura vemos que también la respuesta es contundente. Y alguno puede pensar y decir, oye, entonces si la respuesta es tan contundente, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo? ¿No? Lo hemos visto al principio, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo? Pues me gustaría daros una cita de un autor de la página de Coalición por el Evangelio, y dice lo siguiente: lo que Pablo hace es simplemente, con Timoteo estamos hablando, ¿vale? Lo que Pablo hace es simplemente quitar todo lo que pudiera obstaculizar la predicación del Evangelio entre los judíos de la región. La teología no estaba en juego. Pablo estaba quitando una piedra de tropiezo para el avance del Evangelio. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Todos los judíos que estaban allí no iban a escuchar a alguien que no estuviese circuncidado. Así que Pablo le dice a Timoteo, amigo, hay que sufrir por Cristo. No sé, estoy intentando ser bastante cauteloso con lo que digo, ¿vale? Pero realmente esa era la situación. No quería ponerle problemas al Evangelio, así que lo circuncida y se acabó. Pero Pablo estaba completamente en contra de tomar la circuncisión como un medio para ganarse la salvación o para añadir a la obra de Cristo, de ninguna de las maneras. La obra de Cristo ya está completa. Y punto. Pero sigue el versículo 12, hablando de que somos sepultados con Él en el bautismo. ¿Quién es Él? Suena la canción esa antigua española. ¿Quién es Él? Es Cristo. No solamente somos circuncidados por Cristo a través del Espíritu Santo en esa circuncisión espiritual, sino que ahora somos sepultados con Él en el bautismo. La palabra bautismo muchas veces no sabemos muy bien qué significa, pero realmente lo único que significa es sumergirse. Es sumergirse en algo. Sumergirse, por eso el bautismo de agua, ¿en qué te sumerge? En el agua, ¿verdad? Entra, sale, se acabó. Y es un símbolo de lo que realmente ocurre de manera interna. Este es el bautismo de Cristo. En el versículo 12 estamos hablando todavía en términos de conversión, ¿vale? Hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Todos los que hemos sido hijos de Dios hemos sido bautizados en Cristo. Venid por favor conmigo a Gálatas 3:27. Gálatas 3:26 y 27. Gálatas 3:26 y 27. Dice, pero venid a la fe, ya no estamos bajo guía, refiriéndose a la ley de Moisés, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, fijaos aquí la idea de plenitud, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que sois hijos de Dios, todos habéis sido bautizados en Cristo. Que es el verdadero bautismo, el verdadero lavamiento. También los judíos tenían la costumbre de cuando querían hacer el lavamiento por sus pecados y a lo mejor estaban 7 días esperando a la purificación y todo eso. La purificación se daba en un pequeño, no diría recipiente, pero en un lugar donde se almacenaba agua como si fuese una piscina moderna, pero mucho más sencilla. Y ahí iban, se lavaban, se sumergían, había varias formas de hacerlo y se purificaban. Pero en Cristo tenemos el bautismo perfecto. En Cristo estamos completamente bautizados y ocurre una vez y para siempre. El verbo sepultados nos habla de algo que está completo, de habiendo sido sepultados de manera completa y perfecta con Cristo, ahora vosotros ya estáis con Él. Y este bautismo, ¿sabéis lo que produce? Sigue el versículo 12. En el cual fuisteis también resucitados con Él. En este bautismo fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros
en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Os dio vida juntamente con Cristo. Así que este bautismo no se queda solamente en la sepultura, sino que también abarca la resurrección. Y esta resurrección, como ya he dicho antes, es curioso porque los versículos de fuisteis circuncidados, sepultados y resucitados, todos esos tres verbos tienen la idea de algo que ha sido ya completo. No es un proceso, es algo que ha ocurrido en el pasado, que se finalizó ahí y que terminó, y que ya no hay que volver hasta ese punto. Y es curioso cómo aquí nos habla de algunas características de la resurrección en Cristo. Hemos sido resucitados con Cristo, ¿verdad? En el sentido espiritual. Tenemos una vida nueva. Y eso lo veremos y se terminará de manifestar cuando lleguemos al cielo. Pero hay algunas características que yo creo que son interesantes que veamos y que no pasemos por alto, porque a veces quizá la podemos pasar por alto. La resurrección en Cristo viene mediante la fe. La fe es necesaria. ¿La fe en quién? En Jesús. ¿Qué es la fe? Es la confianza de que Cristo ha pagado por todos mis pecados y de que yo soy pecador, que me merezco el castigo por ellos y que Cristo es mi única salvación. Y dejadme que haga un pequeño inciso. Si hay aquí alguna persona, algún amigo, alguien que no tiene una relación personal con Jesús, que no se ha convertido, que no tiene a Cristo en su corazón, entonces, amigo, lo primero que necesita es conocer el Evangelio y tener fe, tener confianza en que realmente eso que Cristo dice que va a hacer, que es salvarnos, que Él realmente lo va a hacer. La fe es necesaria, la fe de la persona a la cual llega el mensaje del Evangelio. La segunda cosa que se nos dice es que mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos, en el poder del Padre que levantó a Cristo de entre los muertos. El Padre, a través del Espíritu Santo, por su poder, levanta a Jesús de entre los muertos, y Él, el Padre también, de la misma manera, nos levanta a nosotros de nuestra muerte espiritual. No porque nosotros seamos muy buenos, no porque nosotros seamos perfectos. De hecho, el tercer punto dice que ocurrió aún a pesar de nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. No ocurre gracias a nosotros, sino aún a pesar de nosotros. Pero el poder de Dios es mucho más grande que nuestra incapacidad. El poder de Dios es mucho más grande que nuestro pecado, y el poder de Dios es mucho más grande que todas nuestras rebeliones y que todas nuestras transgresiones. El poder de Dios es mayor. Y como el poder de Dios es mayor, tiene el poder para acoger a personas como nosotros, totalmente miserables, llenas de pecado, delante de Dios, sucias. Y puede coger eso y transformarlo en algo que en su presencia es perfecto, es puro y es santo. Aún a pesar de nosotros. No te creas mucho si eres salvo, porque no viene de ti. Es una gracia del cielo. El Padre, a través de su Espíritu Santo, lo ha hecho. Tú no podrías haberlo hecho por ti mismo. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero gracias al Señor, que el Señor ha tenido misericordia conmigo. De verdad. Y Dios, siempre me gusta este pensamiento, no lo sé por qué. Pero siempre me viene a la cabeza ese pensamiento de que Dios lo hizo porque quiso. No hubo nadie que le obligó. Él podría no haberlo hecho. Nosotros habíamos estado destinados a una eternidad separados de Él. Podría no haberlo hecho. Esa posibilidad, digamos, está en el aire, o estaba en el aire. Ya no, obviamente. Pero Él podría no haberlo hecho. Pero en su gracia y en su misericordia, tú y yo, hermano, tenemos vida. Tú y yo tenemos vida, que es el cuarto punto. Vida juntamente con Cristo. Al estar unidos a Cristo a través del Espíritu Santo, no solamente nuestro viejo hombre ha muerto, no solamente hemos sido sepultados en el bautismo espiritual, sino que encima se nos ha dado vida. Una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una nueva criatura. Nos gusta ese pasaje, ¿verdad? Porque es muy importante y porque da un concepto que para nosotros es vital.
Somos nueva criatura en Cristo. Tú no lo has generado, yo no lo he generado. Ha sido el Espíritu Santo dentro de nosotros. La regeneración de Dios que ha tomado lugar en nuestros corazones, que es obra suya y que solamente Él se merece la gloria, porque nosotros, amigos, nosotros no hemos colaborado con nada. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido ver el Evangelio, decir, Señor, gracias, por favor, perdóname, pero tú y yo no hemos hecho nada para merecer eso, ni nada para que ese proceso comience o siga. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo lo han hecho porque ellos han querido. Y eso es para glorificar al Señor, ¿verdad? No sé, cuando uno escucha este tipo de verdades que son comunes, que son vitales, que son básicas, no estamos hablando de teología profunda, es la enseñanza clara de la palabra, uno no puede sino decir, Señor, te agradezco porque yo no puedo hacerlo, yo no he podido hacerlo, si hubiese sido por mí yo estaría perdido, pero tú me has alcanzado y tú has venido a por mí, y tú me has transformado, y tú has sido bueno conmigo. El Señor ha sido muy bueno conmigo, de verdad que sí. Y aquí tenemos este proceso que atraviesa al creyente, que es el primer punto de la predicación, la transformación en Cristo. Ocurre una circuncisión, una muerte de nuestro viejo hombre, ocurre una sepultura y ocurre una resurrección. Ocurre una resurrección en donde nosotros tenemos nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo hombre. Y en todo eso abarca nuestro bautismo espiritual. Venid conmigo a Romanos 6, por favor, porque no me gustaría pasar por aquí sin mencionar este pasaje. Curiosamente, en Colosenses 2 el bautismo parece que se refiere solamente a la sepultura, pero en Romanos 6 vemos cómo se amplía un poquito más. No solamente a la sepultura, sino a la muerte y a la resurrección. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Veis? La muerte es uno de los elementos aquí. Porque somos sepultados, sepultura, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Algo que nosotros no podríamos haber hecho de ninguna de las maneras. Esta es la transformación que Dios hace en el creyente. De la misma manera que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, el creyente también ha sido muerto al pecado, sepultado en el Espíritu y resucitado en Cristo. Ese es el proceso que se sigue. Esa es la nueva obra resumida en estos 3 pasos tan sencillos. Pero ahora vamos a ver la segunda parte, porque estas son las consecuencias. No sé si os acordáis, pero estas son las consecuencias. Pero ahora vamos a ver cuál es el fundamento, cuál es la base para todo esto. ¿Cómo es posible que Jesús pueda hacer todo esto dentro nuestro? Pues fijaos, porque en Colosenses 2, del 13 al 15, es curioso porque dice, perdonando todos los pecados. Así empieza la primera. Son 3 cosas. Perdonando todos los pecados. La segunda cosa es anulando el acta de los decretos. Y la tercera cosa está en el versículo 15, despojando a los principados y potestades. Son 3 cosas que Dios hace, que Cristo hace por nosotros, para que toda esta transformación de vida realmente se pueda dar en nosotros. Y me gustaría hacer una pequeña aclaración, sobre todo si están haciendo el curso de bautismo, ¿vale? El bautismo en agua, el físico, no te salva de nada. Lo único que te salva, bueno, de nada, absolutamente de nada. Ni siquiera lo que estaba pensando valía, la verdad. Si tú eres un pecador y no te has convertido a Cristo y te bautizas en agua, lo único que hacemos es un pecador seco y sacar un pecador mojado. Eso es lo único que hacemos, ¿vale? No hay nada de mágico en el bautismo. Es simplemente un símbolo de aquello que ya ha ocurrido dentro nuestra. Una persona muerta al pecado, sepultada en el Espíritu Santo
y resucitada en Cristo. Ese es el bautismo, es un símbolo. No sirve para nada más que para eso, que para simbolizar. Tiene su importancia, claro que sí, tiene su importancia, pero no debemos de darle más de la que tiene. Y quería hacer esa aclaración porque a veces el bautismo no se entiende, curiosamente. Y yo creo que esa es una de las cosas necesarias que uno debe explicar por lo menos de vez en cuando, ¿no? Y entonces esta base para la transformación, como os he dicho, tiene tres elementos. El perdón, la anulación del acta de los decretos y el despojar a los principados de las potestades. Pero empezamos con el primero de ellos. Una frase muy sencillita, muy pequeñita, pero con mucho significado. Dice, perdonándoos, o mejor dicho, habiendo perdonado de manera completa todos los pecados. Todos vuestros pecados. Fijaos la palabra que se usa ahí. No dice algunos, no dice mucho, ni siquiera dice el 99%, ¿verdad? De hecho, cuando estaba viendo la palabra todos, me acordé de alguien que una vez nos dio consejería matrimonial. Y nos decía, cuando discutas con tu mujer, nunca digas ni la palabra nunca, ni siempre. Ni todo, ni nada. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? Y yo me acordaba y digo, uy, tenemos que tener cuidado con esto, tengo que tener cuidado con esta vez. Pero, ¿sabes? Con Cristo el uso de esa palabra es completamente legítimo. Cristo sí puede usar la palabra todo, de manera completa. Habiendo perdonado todos los pecados. Incluso los pecados que cometí de manera inconsciente, sí. Incluso los pecados que en algún momento cometí a sabiendas, también. También. Porque la gracia del Señor va mucho más allá de nuestra rebeldía. La gracia del Señor va mucho más allá de nuestra ignorancia. La gracia del Señor llega a todos nuestros pecados. Y Él llega y nos limpia y nos transforma desde dentro hacia afuera. Y ya cuando estamos en nuestra posición, aunque somos imperfectos, aunque todavía seguimos luchando, pero podemos decir, Cristo ha perdonado todos mis pecados. Absolutamente todos. No ha quedado ni uno. Y aunque yo sigo luchando con ellos, incluso estos pecados con los que estoy luchando ahora, Cristo ya ha pagado por ellos en la cruz. Él ha pagado por todo. La palabra que se usa ahí para pecado, normalmente se usa la palabra amartía, pero esta vez se usa otra diferente. Se usa la palabra, o la traducción sería delito. Un delito. Y el enfoque, o el énfasis que se quiere dar en este pasaje, es que los pecados no solamente son algo que desagradan a Dios, sino que es un delito contra Dios. Y veis aquí el énfasis en la parte legal, ¿verdad? Es como si fuese un juicio en donde Dios juzga a través de su ley, juzga a través de su naturaleza, y entonces nosotros nos vemos ahí diciendo, bueno, Señor, he cometido delitos contra ti, contra tu ley. Pero Cristo en su misericordia viene y los borra absolutamente todos ellos, sin dejarse ni uno. ¿Cómo es posible que los pecados sean un delito? ¿Por qué los pecados son un delito? Pues vemos en 1 Juan 3:4 que es muy sencillo. Dice, el pecado es infringir la ley de Dios. Como si te salta un semáforo en rojo. Como si robas un banco. Y hay gente que roba bancos y se cree, dice, bueno, no estoy haciendo daño a nadie, no le estoy pegando a nadie, ¿no? Y se creen ladrones buenos, digamos, en ese sentido. Pero están cometiendo un delito contra la ley de los hombres y por eso van a ser juzgados. Pero nuestros pecados tienen un carácter ligeramente diferente. No hacemos un delito contra la ley de los hombres, sino contra la ley del mismo Dios, contra la naturaleza de Dios. Nos dice Gálatas 3:22 que esa ley que refleja su naturaleza es la ley de Moisés, que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, que la gente había sido encerrada bajo la ley, esperando la fe que llegaría en Cristo, y que la ley de Moisés, y venid conmigo a Gálatas 3:24, por favor, porque ahí dice que la ley de Moisés es nuestro guía para llegar a Cristo. No lo iba a leer, pero creo que es suficientemente importante para que le demos un pequeño repaso a eso. Gálatas 3:22 al 24. Gálatas 3:22 al 24. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley.
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley de Moisés, ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro guía, ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La ley de Moisés tiene algún uso? Sí. La ley de Moisés tiene el uso de reflejar el carácter de Dios de tal manera que nosotros nos podemos ver en ese espejo y ver lo sucios que estamos y acudir a Cristo por ayuda. Es como cuando tú te levantas por la mañana y ves que está todo despeinado, que está fatal. No voy a entrar en detalle porque esto podría ser un poco jocoso, pero está muy mal, digámoslo así, y tú vas y te arreglas rápido, ¿no? Además es domingo, te tienes que arreglar, los hermanos te tienen que ver bien guapo o bien guapa, y entonces te arreglas porque obviamente quieres que se vea bien. El problema es que con nuestros pecados, cuando nos miramos en ese espejo, es una mancha que por mucho que frote no se sale. Por mucho que frote no sale. Y la única forma de que salga es confiando en la obra de Cristo. Esa es la única forma. Nuestros delitos solamente pueden ser pagados, sanados, limpiados en Cristo. Todo lo demás, todo lo demás, circuncisión, ley de Moisés y cualquier cosa de esa historia que intente añadir a la cruz de Cristo, todo eso no vale para nada. Y eso es importante que podamos tenerlo muy claro. ¿Cómo el Señor perdona nuestros delitos? ¿Cómo el Señor perdona nuestros delitos? Versículo 14. El Señor perdona nuestros delitos. Porque dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabéis que esa frase de el acta de los decretos es bastante difícil de traducir? La verdad, es complicada de traducir. Yo la versión que más me gustó, que lo explica mejor, aunque todavía no lo explica de manera perfecta, pero que lo explica mejor, es la de la Biblia de las Américas, que la podéis leer en pantalla. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Es decir, tiene dos partes. Este acta o este decreto que ha sido anulado tiene dos partes. La primera parte es que es un registro de deudas, ¿vale? Es un registro de deudas. Como cuando vas a Hacienda y te dicen, tú debes esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ahí tienes tus deudas y todas esas las tienes que pagar. Es una lista, un documento escrito a mano en donde se ve todos nuestros pecados, todos nuestros delitos, y ahí podemos ver, Cristo, mejor dicho, Cristo veía desde el principio de nuestra vida hasta el final de nuestra vida todo lo que nosotros íbamos a hacer. ¿Y saben lo interesante? ¿Saben lo increíble? En ese acta, en ese documento estaban todos tus delitos. Todos tus delitos. Cristo nos conocía, es que Dios es omnisciente, es que Dios lo sabe todo, ¿no? Cristo sabía, desde el momento en que íbamos a nacer hasta el momento en que íbamos a morir, Cristo sabía todos los pecados que íbamos a cometer. Absolutamente todos. Y Él cogió todo eso, lo asumió y se lo llevó en la cruz. Y hay una frase que resume esto que me encanta, que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque Cristo veía ya nuestra vida, incluso antes de haber nacido, Cristo la veía de manera completa. Desde nuestro nacer hasta nuestra muerte, Cristo sabía todo lo que íbamos a hacer. No, Cristo no era como nosotros, que muchas veces nos comprometemos con un proyecto y no sabemos lo que va a costar. No sabemos cuál va a ser el sacrificio final. Cristo sabía perfectamente cuál iba a ser el costo por todo el sacrificio que él iba a hacer, y el costo fue enorme. Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que en Cristo todos mis pecados han sido perdonados. Y la frase de antes adquiere mayor significado todavía, porque Cristo los sabía todos, pero los perdonó todos. Y en esa dinámica es en la que nosotros nos movemos. Esos pecados que estaban en contra de nosotros, los quitó de en medio y los clavó en la cruz. Pero no solamente nos quedamos con el hecho de que había un acta de pecados en contra nuestra, sino que fijaos lo que dice, un acta de los decretos, o en la traducción que os he puesto en pantalla, documento de deuda que consistía en
decretos. Por eso os digo que la frase es un poco difícil de ver. Pero lo que habla es un documento de deuda que no solamente contiene la deuda, sino que también contiene esos criterios de por qué debes esa deuda. ¿Por qué tú debes esa deuda? Y la gran mayoría de comentaristas están de acuerdo en que aquí se refiere a aquella ley de Moisés de la cual ya hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuál es el espejo, según Gálatas, en cual nos podemos ver y ver que somos pecadores? La ley de Moisés. Pero Jesús coge este acta que tiene nuestras deudas y este acta que también tiene las ordenanzas al mismo tiempo, lo quita de en medio, y esto, hermanos, donde entra la maravilla de la cruz, donde lo coge, lo quita de en medio y lo clava en la cruz. De la misma manera que a Jesús le pusieron un letrero sobre su cabeza y dijeron, su delito es ser el rey de los judíos. ¿Sabíais eso? Que a los que iban a la cruz se le ponía un letrero en la cabeza, por encima de la cabeza, se clavaba en la cruz y se escribían los delitos por los cuales esa persona había estado sentenciada a muerte. Esta persona ha sido un ladrón, o esta persona ha sido un asesino en serie, y por eso está aquí, para que fuese obvio a todo el mundo que el juicio había sido justo. Y la imagen cultural que nos da esto es que el Padre, cuando Cristo está en la cruz, coge todos nuestros pecados, todos esos decretos, toda esa deuda que era nuestra, la coge, la pone en Cristo, la clava y ahí se acaba todo. ¿Amén? Amén. Hermanos, increíble, increíble. En Cristo mi deuda ha sido completamente cancelada. Pero no solamente la deuda que yo tenía, sino también incluso la ley que estaba en contra mía también ha sido cancelada. Ya en Cristo no tengo condenación. Ni mis pecados me acusan, ni la ley me acusa. El único que me da la gracia para permanecer al final es el Señor. En Cristo estoy justificado. Amén. Yo lo estaba preparando, estaba allí en casa y digo, cariño, esto es una bomba. Esto es increíble. Y alguno podría decir, Gonzalo, que predica siempre del Evangelio, siempre de Cristo, siempre de lo mismo. Pero es que no nos cansamos. Porque el Señor sale una cosa y sale otra y otra faceta. Y hay cosas y elementos que quizás no sabíamos antes. Pero aquí vemos esta imagen cultural tan grande del Padre clavando todos mis pecados en la cruz, en Cristo, diciendo, Gonzalo, todos tus pecados fueron clavados y ahora Cristo los pagó por ti. Y tus pecados han sido su maldición, pero su justicia ahora es tu bendición. Ahora Cristo es mi justicia porque Él los pagó de manera legal. Y ahí se quedaron mis pecados, en la cruz. Así que, por eso vamos al tercer punto. Perdón, me he olvidado la cita esta, pero estaba emocionado. La cita esta de John Stott que resume muy bien lo que quiero decir. Dios nos libera de nuestra bancarrota, pagando por nuestras deudas en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Pero hay más. Él no solamente ha cancelado la deuda, sino que también ha destruido el documento en el que se registraban esas deudas. Para que veáis la complejidad de la frase, pero la grandeza de lo que hay. En Cristo todo está clavado, quitado de en medio y solucionado. Y esa es la razón por la cual vemos en el versículo 15 que Él pudo despojar a los principados y a las potestades. ¿Sabes por qué Él pudo despojar a los principados y a las potestades? Porque cuando quitó los pecados en la cruz, tanto la ley como nuestros pecados, ya los principados y las potestades no tienen nada a lo que agarrarse. Satanás, ¿qué significa Satanás? Acusador, adversario, aquel que acusa a los hijos de Dios de día y de noche, que nos dice Apocalipsis, ¿verdad? El que lo intenta por lo menos. Pero la Biblia nos dice muy claramente que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. Y entendiendo eso, vemos como Jesús, ya aquí no estamos hablando solamente de un elemento legal, de que mis pecados delante de Dios han sido completamente perdonados, sino que ahora vemos un elemento de poder. Un elemento en el cual Jesús despoja, quita a los principados y a las potestades de sus armas para ir en contra de nosotros. Satanás ya no nos puede acusar
de manera legítima. Porque en Cristo nuestra salvación está completa y mis pecados han sido justificados. Esa faceta de acusador a Satanás se le acaba. Se queda muy corto. Porque cuando uno recuerda la justificación en Cristo, eso al final no tira para adelante. Pero no solamente Satanás y los demonios son nuestros acusadores, sino que además nos dice Colosenses que éramos parte, en Colosenses 1:13, que éramos parte del reino de las tinieblas, que Jesús nos ha librado de la potestad, del poder del reino de las tinieblas en el cual estábamos inmersos. No era simplemente que somos pecadores y ya, inmersos en el reino de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás y de los demonios. No solamente bajo el dominio de mis pecados, que también, pero bajo el dominio de Satanás y los demonios. Y llega Cristo y despoja a los principados de las potestades y nos traslada al reino de su amado Hijo. Cambia una potestad por otra. Ahora ya no estamos bajo el poder del diablo, ahora estamos bajo el poder de Cristo. Seguros, bajo su cobertura, bajo su jurisdicción. Estamos en el reino de Cristo, protegidos. Y de vez en cuando hay ataques, ¿verdad? De vez en cuando hay confrontaciones. Pero nosotros que somos del reino de Cristo, podemos decir que Dios, que Cristo ha despojado de todas esas armas a los principados y a las potestades. Que los demonios ya no tienen arma contra nosotros. Que lo único que puede hacer el diablo como león rugiente es eso, rugir. Como hacen los leones viejos que no quieren pelear porque saben que van a perder. En Cristo nosotros somos más fuertes que ellos. No porque nosotros seamos más fuertes, sino porque Cristo es el que nos abriga. Hermano, qué verdad tan increíble. De verdad que sí. La segunda parte del versículo habla de cómo los despojó y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes que cuando un emperador romano, mejor dicho, un general romano, esa era la palabra que quería usar, había veces en las que un general romano ganaba una batalla, digamos, por goleada, ¿no? Y cuando ganaba una batalla por goleada, en donde el otro ejército quedaba completamente diezmado, ese general romano entraba en Roma con su carruaje, con sus caballos, y lo que hacía es que los reyes y el ejército enemigo iban detrás de él, como los esclavos. Y se usa esta imagen para hablar de ello, de cómo Jesús triunfó sobre los demonios y sobre Satanás en la cruz. Jesús no simplemente venció al pecado, Jesús venció a Satanás y a los demonios allí de una manera completa y para siempre. Y aquí está la paradoja de la cruz, que cuando Jesús iba de camino al Gólgota y subía por esa montaña, podría parecer a simple vista que Jesús estaba siendo aquel enemigo que había sido derrotado, y los demonios se estaban alegrando y todos diciendo qué bien, que vamos a destrozar y vamos a matar al Hijo de Dios. Y la paradoja de la cruz es que Jesús, pareciendo aquel que había sido derrotado, va a la cruz, paga por mis pecados, y haciendo eso le da la vuelta a la tortilla. Haciendo eso, aquellos que se exhiben públicamente, dando a entender que su derrota es evidente, son los demonios, Satanás y no Cristo. Por eso he llamado al mensaje el triunfo de la cruz. Porque en la cruz el poder de Satanás se diezma de una manera brutal sobre nosotros. Ya no estamos bajo su dominio, sino bajo el dominio de Cristo. En la cruz todo el acta de los decretos, la ley de Moisés y mis pecados y mis deudas han sido completamente quitados de en medio. Esa es la cruz de Cristo, ese es el triunfo de Cristo. De hecho, tanto es así, hay muchas traducciones que dicen que Cristo triunfó sobre ellos, venció sobre ellos en un desfile triunfal. En un desfile triunfal, alardeando, diciendo, ¿sabes qué? Aquí he llegado yo y he hecho lo que he querido. He muerto por mi gente.
He pagado por sus pecados y a los demonios los tengo subjugados. Amén. Ese es nuestro Señor Jesús. Y cuando tenemos algún encontronazo, alguna contradicción con ellos, podemos confiar no en nuestras fuerzas, no en el poder de mi palabra, sino en el poder de la palabra de Cristo, en que nosotros vamos a vencer, porque Cristo ya venció en la cruz. Amén. Este es el mensaje de hoy, hermano. La victoria del Señor Jesús. Amén. El mensaje de Colosenses. Y el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Coge una herejía. Coge la herejía judaica de que vamos a añadirle más cosas a la salvación de Cristo. Vamos a añadirle más cosas a la salvación de Cristo. No solamente la elimina, sino que exalta la cruz por encima de tal manera que uno se quede maravillado y diga, que no hay comparación. Contra esto no hay ninguna comparación. Esa es la cruz de Cristo. El triunfo de Cristo. ¿Por qué creéis que celebramos la Santa Cena? Es un símbolo, es un recordatorio de que realmente nuestros pecados, todos mis pecados, ni uno de ellos ahora me pertenece, sino que se han quedado todos clavados en la cruz. Eso es lo mejor que el Señor ha hecho por nosotros, de verdad. Me gustaría que alguien pudiese orar y darle gracias al Señor por esto.